En la historia del ajedrez hay leyendas, y luego están esas figuras que son casi mitológicas. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de uno de ellos, Alexander Deschapelles, un hombre cuya vida, créanme, fue tan dramática y compleja como la partida de ajedrez más difícil que puedan imaginar. Miren, lo primero que impacta de Deschapelles es su imagen. Olvídense del típico intelectual de ajedrez, encerrado entre libros. No, estamos hablando de un soldado. Un soldado al que le faltaba la mano derecha y que tenía el rostro marcado por una cicatriz de sable tremenda. Una figura que de entrada ya te decía, este no es un hombre cualquiera. Pero claro, esa apariencia imponente era solo el comienzo de su leyenda. Su afirmación más famosa, esta que vemos aquí, es que es sencillamente increíble. Piénsenlo, declarar que aprendiste a jugar ajedrez en solo 4 días y que en el cuarto día le ganaste al mejor. Eso no es solo genialidad, eso es una audacia que roza lo imposible. Muy bien, vamos a profundizar en esto. Porque para entender al genio, primero hay que entender al hombre. Vamos a ver cómo fue ese viaje desde el lujo de Versalles hasta la crudeza del campo de batalla. ¿Qué fue lo que de verdad forjó su carácter? Un carácter indomable. Su vida empezó llena de contrastes, Nació en 1780, en plena nobleza francesa, y pasó su niñez nada más y nada menos que en el Palacio de Versalles. Pero llegó la Revolución Francesa y lo cambió absolutamente todo. Mientras su familia huía, él hizo lo contrario, se quedó y se unió al ejército republicano. Y fue ahí, en el combate, donde ocurrió lo impensable. Perdió su mano derecha y recibió esa herida que marcaría su rostro para siempre. Y aquí es donde la historia se pone todavía más extraña. La leyenda a su alrededor era tan grande que algunos frenólogos de la época, que eran estos que creían que la forma del cráneo revelaba la personalidad, llegaron a sugerir que la herida de sable, de alguna manera, le había desbloqueado su increíble genio para el ajedrez. Una locura. Bueno, dejemos atrás su vida militar y pasemos a su consagración en el tablero. Este capítulo es sobre su reinado como el rey absoluto del ajedrez, un dominio que se mantuvo por nada menos que 20 años en la cima del mundo. 20 años. Pensemos un segundo lo que eso significa en un mundo tan competitivo como el ajedrez. Durante 2 décadas enteras, él fue la fuerza dominante en el epicentro mundial del ajedrez de la época, el legendario Café de la Régence en París. Su superioridad era tan aplastante que sencillamente se aburría. Es más, casi nunca jugaba una partida en igualdad de condiciones. Para que el juego representara un desafío real para él, siempre se ponía una desventaja. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, su desventaja más común era la de peón y 2 jugadas. O sea, Deschapelles no solo empezaba la partida sin un peón, que ya es una desventaja material importante, sino que además dejaba que su oponente hiciera 2 movimientos seguidos. Es un hándicap brutal. Le estás regalando la iniciativa, el tiempo y el control del centro desde el minuto 1. Algo que hoy en el ajedrez de élite sería una locura. Pero claro, todo reinado tiene su prueba de fuego. Y ahora nos vamos a un momento clave en su carrera, un evento tan grande que la historia lo recuerda con un nombre épico, la Batalla de Gigantes, el gran enfrentamiento de 1821. El año 1821 fue una auténtica locura en el ajedrez parisino. Primero llegó el maestro inglés William Lewis para un encuentro. Casi al mismo tiempo, apareció la joven promesa, también inglesa, John Cochrane. Pero el evento principal, el que todos esperaban, fue un torneo triangular con apuestas de por medio, entre Deschapelles, su brillante alumno Labourdonnais y el mismo Cochrane. Este encuentro, que duró un mes entero en un hotel en Saint Cloud, no fue una simple serie de partidas para nada. Fue un evento legendario que los cronistas de la época bautizaron como la época de las batallas de gigantes, y esa frase captura a la perfección su importancia histórica. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante para los que nos gusta la historia del ajedrez, porque ¿qué pasó realmente en Saint Cloud? La verdad es que la respuesta está envuelta en un misterio. Los registros son un rompecabezas de informes confusos, contradictorios y muy debatidos. Esta tabla ilustra perfectamente el lío que hay. Miren las fuentes. Staunton en 1841 da unos números. Walker, un par de años después, da otros. La revista Le Palamede es aún más vaga. Y si nos vamos a las interpretaciones modernas, peor. Unos dicen que Labourdonnais lo barrió, otros que él le ganó fácil a Cochrane. Un auténtico enigma histórico.
Pero, a pesar de toda esta niebla de detalles y contradicciones, la conclusión fue clarísima y resonó en todo el mundo del ajedrez. El punto clave es este. El estudiante, Louis Charles de la Bourdonnais, había superado al maestro. El rey, por fin, había sido destronado. ¿Y cómo reacciona un genio con un ego de ese tamaño ante la derrota? Pues muy simple. El rey abandona su trono. Deschapelles, incapaz de ser el segundo, simplemente se fue a buscar nuevos juegos que conquistar. Su mentalidad era de todo o nada. Para él solo existía el primer puesto. Al ser superado, y encima por su propio alumno, su orgullo no se lo permitió. Así que tomó una decisión radical: dejar el ajedrez serio por completo. Y lo hizo por más de 10 años. Pero su genio no se apagó, para nada, simplemente cambió de juego. Se pasó al whist, que es como el abuelo del bridge, y, adivinen qué, también lo dominó. De hecho, se dice que ganó más dinero con las cartas que con el ajedrez, y su genialidad fue tal que hasta inventó una jugada táctica que todavía hoy lleva su nombre, el golpe de Chapelles. Y para que se hagan una idea de su personalidad, afilada y directa, no hay nada como esta anécdota. Se cuenta que una vez un oponente le dijo: «Mi religión me prohíbe jugar por dinero». La respuesta de Deschapelles fue instantánea y brutal: «La mía me prohíbe ser absurdo». Y si pensaban que su historia ya era rara, esperen a ver el final. El último capítulo de su vida es, quizá, el más extraño de todos, revelando el excéntrico legado de, créanlo o no, el cultivador de melones. Después de casi 15 años lejos de los tableros, algo le picó. Allá por 1836, regresó brevemente al Café de la Régence, pero no para reclamar el trono, sino más bien para probarse a sí mismo. Y vaya si lo logró. Ganó partidas y matches contra los nuevos campeones, como si solo quisiera confirmar que el genio seguía intacto. Sus últimos años fueron una colección de rarezas. Encontró una nueva pasión, y mucho dinero, como agricultor. Cultivaba unos melones y faisanes de tal calidad que terminaban en la mesa del propio rey. Intentó meterse en política, pero no le fue bien. Pasó sus últimos 2 años en cama y ¿qué hacía? Escribir constituciones imaginarias para varios países. Y su último deseo fue el de alguien que le huya la fama, ser enterrado en una fosa común, sin anuncios ni ceremonias. Y aquí está la gran paradoja de Deschapelles. A pesar de haber dominado el ajedrez por 2 décadas, su legado que podemos estudiar es mínimo. Como casi siempre jugaba con ventaja y en una época en que no se anotaban todas las partidas, hoy en día apenas conservamos un puñado de sus juegos. El más grande y al mismo tiempo casi un fantasma. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una que de alguna manera resume todo el misterio de este hombre. ¿Fue Deschapelles el último de una estirpe? ¿El último gran artista intuitivo, un genio puro, salvaje que fue finalmente superado, no por un talento mayor, sino por la llegada de una nueva era? ¿La del estudio metódico, la ciencia y la preparación sistemática en el ajedrez? Es una idea fascinante, ¿no? Y una pregunta que la verdad todavía resuena en la historia del juego.